El aire del Coliseo de Lizara estaba impregnado de electricidad y miedo. 100.000 voces rugían, exigiendo sangre, mientras los tambores ceremoniales golpeaban el ritmo del sacrificio real. En el centro de la arena, un humano respiraba con dificultad. Su nombre era Adrián. No era un soldado, ni un noble, ni siquiera un ciudadano del imperio. Solo un extranjero, un simple ingeniero terrícola que había terminado prisionero en el corazón del mundo más temido de la galaxia. Los rayos del sol carmesí se reflejaban sobre su piel sudorosa. Frente a él, 5 guerreros de élite de la Guardia Real sostenían sus cuchillas curvas, hechas de un metal que parecía vibrar con hambre. La orden era clara: matar al intruso que había interrumpido el ritual. Pero Adrián no se movía. Sus ojos no estaban puestos en los guardias, sino en ella. La reina Niara descendía los escalones de mármol púrpura. Su figura irradiaba poder. Su piel luminosa parecía absorber la luz del sol, y sus ojos dorados tenían la intensidad de una tormenta estelar. A su paso, los súbditos se inclinaban, aterrados. Solo él, el humano ensangrentado, la miraba de frente. «Basta», ordenó ella con voz grave, casi melódica. Nadie más da un paso. El sonido de su voz bastó para detener incluso el viento. Pero los guardianes dudaron. La tradición exigía terminar el sacrificio. Niara alzó la mano, pero antes de que pudiera hablar, uno de los guardias lanzó un ataque. La cuchilla destelló en el aire, dirigida al corazón de la reina. Adrián no pensó. Su cuerpo se movió antes que su mente. Corrió hacia ella y se interpuso, recibiendo el golpe con su propio pecho. Un rugido de dolor y sorpresa recorrió el Coliseo. 1, 2, 3, 4 cuchillas más lo atravesaron antes de que los otros guardias se detuvieran. El cuerpo del humano cayó de rodillas, tambaleante, sosteniéndose por pura fuerza de voluntad. Niara lo observó con los ojos abiertos de par en par. Nadie jamás había hecho eso por ella. Ni sus guerreros, ni sus amantes, ni sus consejeros. Ninguno había enfrentado una muerte segura solo por tocar su sombra. Y sin embargo, aquel ser débil, de carne blanda y huesos frágiles, lo había hecho sin dudar. ¿Por qué?, susurró la reina, mientras el silencio absoluto envolvía la arena. Adrián intentó hablar. Un hilo de sangre le recorrió los labios, pero en su voz había algo que estremeció incluso a los ancianos de la corte. Porque nadie toca a una reina mientras yo respire. Cayó hacia adelante, el polvo levantándose a su alrededor. Niara bajó lentamente, ignorando los gritos de alarma de sus guardias. Sus pies desnudos se mancharon con su sangre. Se arrodilló junto a él, tocando su rostro humano por primera vez. Su piel estaba helada, pero sus ojos todavía tenían un brillo leve, una chispa que se negaba a apagarse. «Llévenlo a la cámara médica», ordenó ella, con una furia que no se atrevía a nombrar. «Ahora, mi reina», balbuceó el alto sacerdote, «no puede salvarlo. La biología humana es incompatible. Las heridas son mortales». «Cállate», interrumpió Niara, con un tono que hizo vibrar el aire. «Si su cuerpo no acepta la vida de Lizara, entonces Lizara aceptará la suya». Los guardias se miraron entre sí, horrorizados. La reina no había pronunciado palabras tan sacrílegas desde hacía siglos. Pero su mirada no admitía réplica. Ella misma tomó al humano en brazos. Su sangre caía sobre su pecho desnudo, marcando su piel con líneas oscuras que parecían dibujar símbolos antiguos. Mientras caminaba hacia la salida del Coliseo, el público observaba en un silencio sepulcral. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Una reina nunca tocaba a un mortal. Una reina jamás derramaba una lágrima. Pero Niara lo hizo. Una sola lágrima, de color plateado, cayó sobre el rostro del humano. Y cuando tocó su piel, algo cambió. El aire vibró, y por un instante, el sol pareció arder más brillante. Horas más tarde, en la cámara interior del Palacio Espectral, Niara observaba el cuerpo del humano conectado a las raíces del árbol de vida, una reliquia biológica que solo la realeza podía usar. El sistema vital del árbol absorbía energía de su propio cuerpo y la transfería al de él. Un intercambio prohibido. Cada pulso le quitaba fuerza, pero no se detuvo. «No entiendo qué eres», susurró ella, tocando su pecho. «Pero te atreviste a sangrar por mí. Nadie ha hecho eso en 1000 años». El resplandor del árbol creció. El pecho de Adrián se elevó débilmente. Una exhalación. Un latido. Un segundo. Niara lo observó maravillada, su mente dividida entre la razón y un sentimiento que no conocía. Por un instante creyó oír una voz, suave, en su mente.
Estoy vivo. Retrocedió un paso. La conexión entre ambos seguía abierta, aunque no debía existir. Algo más profundo que la ciencia o la biología los había enlazado. Una unión que desafiaba toda ley del cosmos. Y mientras las luces del árbol danzaban sobre ellos, Niara entendió que había sellado su destino con un juramento silencioso: aquel humano no moriría, aunque tuviera que romper el equilibrio sagrado del universo. Esa noche, en la capital de Lizara, los oráculos despertaron de sus visiones gritando el mismo nombre: el del hombre que tomó 5 cuchillas por la reina de las estrellas. Y el destino acababa de comenzar a moverse. La oscuridad era espesa, silenciosa y sin tiempo. Adrián flotaba en un vacío tibio, entre la muerte y algo que no podía comprender. Escuchaba ecos lejanos, voces suaves que no reconocía, y una melodía que parecía salir de las profundidades de su mente. No sabía si soñaba o si realmente estaba vivo. Todo era un océano sin forma, y en el centro de ese océano, una luz. La luz tenía rostro. O más bien, una silueta. Brillaba en tonos dorados y azules, como una aurora que respiraba. La voz que emanaba de ella era femenina, antigua, envolvente. Aún no, susurró. Todavía no has terminado. El corazón de Adrián latió una vez, con fuerza. La luz se expandió y lo cubrió todo. Despertó de golpe. El aire que entró en sus pulmones fue tan denso y puro que le quemó el pecho. Tosió, luchando por respirar, hasta que una figura se acercó a él, emergiendo de la penumbra. Era ella, la reina Niara. Su piel resplandecía con una tenue energía dorada que parecía envolver también su propio cuerpo. Tranquilo, dijo ella con una voz grave pero suave. No te muevas. Tu cuerpo no está listo para sostener tu alma. Adrián intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Solo murmuró. ¿Dónde estoy? En mi cámara de sanación, respondió Niara mientras se arrodillaba junto a él. Nadie entra aquí excepto yo. Ni siquiera los sacerdotes tienen permiso. Adrián giró la cabeza lentamente. Estaba acostado sobre una superficie de cristal líquido que pulsaba con una luz verde. A su alrededor, ramas translúcidas se movían como venas vivas, conectadas a su pecho y abdomen. Podía sentir como algo caliente corría por su sangre, una energía que no era humana. ¿Qué me hiciste?, preguntó con un hilo de voz. Niara lo observó con una mezcla de curiosidad y ternura. Te salvé. O al menos lo intenté. Lo que fluye en ti ahora es parte de mí. ¿Parte de ti?, repitió él, confundido. Sí, dijo ella con calma. Te di mi néctar vital, la esencia que sostiene la vida de Lizara. Es un acto prohibido, incluso para una reina. Pero tú tomaste 5 cuchillas por mí. No podía dejar que ese sacrificio fuera inútil. Adrián cerró los ojos un momento, intentando asimilar lo que oía. Su cuerpo ardía, pero de una forma extraña, no dolorosa, sino llena de energía contenida, como si cada célula se estuviera reescribiendo. Cuando volvió a abrirlos, notó algo en ella que no había visto antes: vulnerabilidad. ¿Por qué arriesgarte por mí?, preguntó él con voz temblorosa. Apenas me conoces. Niara lo miró con intensidad. Porque cuando te interpusiste entre mí y la muerte, algo cambió. Vi en ti algo que los míos han olvidado hace siglos. Valor sin cálculo. Sacrificio sin orden. Amor, sin nombre. El silencio llenó la cámara. Solo el zumbido del árbol de vida acompañaba sus respiraciones. Adrián la observó. Su belleza era sobrehumana, pero lo que más lo impresionaba era la tristeza en sus ojos. Ella extendió una mano y tocó su pecho. El contacto lo hizo estremecer. La energía recorrió su cuerpo como una corriente viva. Tu corazón late con 2 ritmos, susurró Niara. El tuyo, y el mío. Adrián se incorporó lentamente. A pesar de las heridas, se sentía más fuerte que nunca. Su piel brillaba con un tenue resplandor dorado que imitaba el de ella. Entonces, ¿estamos conectados?, Niara asintió, bajando la mirada. Sí, tu alma y la mía ahora están unidas. Si tú mueres, yo muero contigo. Si yo caigo, tú caerás. Él la observó con asombro. Eso no tiene sentido. ¿Por qué lo harías? Ella lo miró directamente los ojos, su voz cargada de una emoción que intentaba ocultar. Porque no podía soportar la idea de que alguien muriera por mí, sin que yo hiciera lo mismo por él. Adrián guardó silencio. Por primera vez, comprendió que aquella mujer, a la que todos temían, no era solo una reina implacable.
Era una criatura que había vivido demasiado tiempo en la soledad del poder. Pasaron horas. Ella permaneció a su lado, sin apartarse. En un momento, Adrián extendió una mano débilmente, rozándola de ella. Gracias, dijo simplemente. Niara entrelazó sus dedos con los suyos. Un gesto pequeño, pero que hizo temblar la cámara entera. El árbol de vida reaccionó, liberando una ráfaga de energía azul. Ambos retrocedieron sorprendidos. ¿Qué fue eso?, preguntó Adrián. El vínculo está creciendo, respondió ella con voz baja. Está aceptando tu espíritu. Él la observó en silencio. Entonces, ¿qué soy ahora? Niara respiró hondo, sus pupilas brillando como estrellas. Eres mitad humano, mitad lisariano. Eres el primer puente entre nuestros mundos. Pero eso te convierte también en un peligro. Nadie debe saberlo. ¿Por qué?, preguntó Adrián. Porque el Consejo no tolerará que una reina haya compartido su esencia con un ser de otra especie. Dirán que rompí las leyes sagradas. Que te destruya para purificar mi sangre. Adrián se quedó callado. Lo que había empezado como un acto de sacrificio había terminado uniéndolos de una forma que ninguno entendía. Entonces, ¿me estás escondiendo? Te estoy protegiendo, dijo ella con firmeza. Y protegerte ahora significa proteger también mi propia vida. Se miraron durante un largo instante. El silencio se hizo tan intenso que parecía que el universo entero los observaba. No sé cómo agradecerte, dijo Adrián por fin. Niara sonrió, apenas un gesto. No lo hagas. Aún no has pagado el precio. ¿Qué precio?, preguntó él con cautela. Ella se acercó, tan cerca que pudo sentir el calor de su piel, el perfume metálico y dulce que emanaba de su cuerpo. El vínculo que creamos necesita equilibrio. Tú tomaste mi energía, pero también debes darme algo a cambio. Adrián tragó saliva, sin entender. ¿Qué quieres que te dé? Ella lo miró profundamente, su voz bajando a un susurro que temblaba entre deseo y misterio. Tu voluntad, tu fuerza, tu alma, cuando te lo pida. La última palabra resonó como un eco dentro de él. Algo en su pecho respondió, una vibración profunda que no era humana. La conexión entre ambos ardió brevemente, y por un instante, Adrián sintió sus pensamientos mezclarse con los de ella. Vio fragmentos, un trono bañado en sangre, una guerra perdida, una hermana idéntica escondida entre las sombras. Niara apartó la mano bruscamente, jadeando. No debí mostrarte eso, dijo, con la mirada turbada. Descansa. Mañana, entenderás lo que has hecho. Ella se levantó y se alejó hacia el balcón que daba a la ciudad dorada. Adrián la observó en silencio. La reina parecía una figura imposible contra el resplandor de las lunas gemelas. Y aunque sabía que su cuerpo todavía estaba frágil, algo dentro de él susurró que ya no había marcha atrás. Aquella noche, mientras el viento del mundo alienígena rozaba las paredes del palacio, ambos sintieron el mismo temblor en el alma. El vínculo ya no era solo vida compartida. Era el inicio de algo más profundo. Algo que ni los dioses antiguos de Lizara habrían permitido jamás. Y en la oscuridad de su mente, Adrián escuchó una voz que no era la suya ni la de Niara. Una voz femenina, idéntica, pero más fría. Despierta pronto, humano. Aún hay otra reina que quiere conocerte. El viento nocturno de Lizara tenía un sonido diferente al del día. No era un susurro, sino un canto antiguo que se deslizaba entre las torres doradas y los jardines bioluminiscentes. Desde el balcón del palacio espectral, Adrián contemplaba el horizonte doblemente iluminado por las lunas gemelas, Aeris y Luma. Cada una lanzaba un reflejo distinto sobre las aguas del río sagrado que rodeaba la ciudad. Era una visión hipnótica, casi irreal. Hacía solo 2 días que había despertado de la muerte, y aún no entendía del todo lo que le ocurría. Su cuerpo ya no le pertenecía completamente. Cada vez que respiraba, podía sentir un pulso cálido que no provenía de su propio corazón, sino del de Niara. A veces escuchaba su voz incluso cuando ella no estaba. Y lo más perturbador era que no lo sentía como una intrusión, sino como algo natural, necesario, inevitable. Esa noche, Niara se acercó a él sin hacer ruido. Sus pies descalzos no dejaban huellas sobre el suelo de cristal. Llevaba un manto blanco que dejaba ver parte de su piel luminosa, y su cabello plateado se movía con la brisa. Adrián se volvió lentamente, y sus miradas se cruzaron. Deberías descansar, dijo ella, acercándose un poco más. El vínculo sigue estabilizándose. Si fuerzas tu cuerpo, podrías desatar algo que ninguno de los dos puede controlar.
Adrián sonrió con cansancio. No puedo dormir. Todo esto es demasiado. Cada vez que cierro los ojos veo cosas que no son mías. Lugares que no conozco. Batallas. Sangre. Y tú, siempre estás ahí. Niara lo observó en silencio, con una mezcla de ternura y pesar. Se detuvo a su lado, apoyando sus manos sobre la baranda del balcón. Las lunas se reflejaban en sus ojos dorados. Es normal. El vínculo es una corriente de energía viva. No distingue entre recuerdos o emociones. Lo que yo soy, lo que he sido, fluye ahora dentro de ti. Entonces esa voz. Adrián se detuvo, dudando si debía mencionarlo. ¿Qué voz? Preguntó ella sin mirarlo. Anoche, antes de dormir, escuché algo. No era tu voz. Era igual, pero diferente. Más fría. Más oscura. Dijo que quería conocerme. El silencio se volvió pesado. Niara apretó las manos con fuerza sobre el borde del balcón. Durante unos segundos, no dijo nada. Luego se giró despacio, su rostro sereno, pero sus ojos traicionaban una sombra de inquietud. No hables con ella si vuelve a hacerlo. ¿Quién es ella? Preguntó Adrián con tono firme. Mi hermana. Naren. Adrián la miró sorprendido. ¿Tienes una hermana? Nunca la mencionaste. Porque no debía mencionarla, respondió ella con voz baja. Naren murió hace 10 años, o eso creí. El viento sopló con fuerza, y las luces de los jardines se apagaron un instante, como si el planeta mismo respondiera a esas palabras. No entiendo, dijo Adrián. Si está muerta, ¿cómo puede hablarme? Niara se alejó del balcón y caminó hacia el interior de la habitación, con pasos lentos. Sus sombras danzaban sobre las paredes talladas con símbolos antiguos. Naren y yo nacimos bajo el eclipse de las lunas gemelas. En nuestra cultura, los gemelos son un presagio. Uno debe gobernar, y el otro debe desaparecer. Dos almas compartiendo un mismo destino no pueden coexistir sin destruirse. Yo fui la elegida. Ella fue sacrificada. Adrián la escuchaba en silencio, sin atreverse a interrumpir. Pero el ritual no salió como los ancianos esperaban. Naren no murió. Su cuerpo desapareció en el templo del espejo estelar. Desde entonces, las visiones de los oráculos quedaron en silencio. Y el imperio empezó a caer lentamente. Se detuvo frente a él. La luz de las lunas entraba por la ventana, bañando su rostro. Ahora entiendo por qué despertó, dijo Niara. El vínculo que creé contigo rompió el equilibrio. Has tocado las dos mitades de nuestra existencia. Sin saberlo, llamaste a mi reflejo. Tu reflejo, repitió Adrián, tratando de procesar cada palabra. Sí. Naren y yo somos como dos caras del mismo espíritu. Ella representa lo que yo enterré hace siglos, la ambición, la ira, el deseo de dominar. Yo elegí el deber, el control. Pero tú, trajiste ambas partes de vuelta. Adrián dio un paso atrás. Entonces esa voz, ¿es ella? Niara asintió lentamente. Y si vuelve, vendrá con forma. De repente, el aire se volvió denso. Una vibración profunda recorrió las paredes del palacio. Las luces del suelo comenzaron a parpadear. Niara giró hacia la puerta, su energía elevándose en un resplandor dorado. No puede ser tan pronto, murmuró. La puerta se abrió sin que nadie la tocara. El aire se llenó de un perfume dulce y metálico. Una figura apareció en el umbral, alta, con la misma belleza imposible que Niara, pero su piel era de un tono más oscuro, y sus ojos, rojos como rubíes encendidos. ¿Así que este es el humano que tomaste para ti, hermana? Dijo la recién llegada con una sonrisa que mezclaba curiosidad y burla. Debo admitir que tus gustos mejoraron desde la última vez. Niara dio un paso adelante, alzando una mano que brilló con energía. Naren, pensaba que estabas muerta. Y lo estaba, hasta que sentí tu energía fluyendo en otra forma. En él. Señaló a Adrián con un gesto lento y elegante. ¡Qué curioso! ¿Lo trajiste a la vida con tu néctar o con tu deseo? No te atrevas, gruñó Niara, y la luz en su palma se intensificó. Adrián observaba la escena, sin poder creer lo que veía. Dos mujeres idénticas, opuestas en cada detalle. Una irradiaba calidez, la otra frialdad. Y sin embargo, al mirarlas, podía sentir que ambas estaban ligadas a él de alguna manera que escapaba a toda lógica. Naren lo miró directamente. Tú lo sientes, ¿verdad? Susurró. Mi energía en ti. La mitad que no es de ella.
La mitad que te hace desear, lo prohibido. Adrián sintió un escalofrío. Su pecho ardió, y por un instante, las pupilas de Naren se reflejaron en sus propios ojos. Niara se interpuso entre ambos, respirando con dificultad. No la escuches. Ella quiere dividirnos. ¿Dividirnos? Rió Naren suavemente. No, hermana. Quiero completarnos. Él es el puente. Nuestro eco perdido. ¿No lo ves? Su alma puede contenernos a ambas. Niara levantó su mano, pero la energía se disolvió antes de llegar a su objetivo. Su rostro mostraba algo que Adrián no había visto nunca en ella, miedo. Si intentas tomarlo, te destruiré, dijo Niara. Naren sonrió con dulzura. Entonces ven y hazlo. Pero recuerda, cada vez que lo toques, sentirás también mi presencia. Y cada vez que él sueñe contigo, yo estaré ahí. Dio un paso atrás y desapareció en una ráfaga de luz negra, dejando un aroma dulce en el aire y una vibración que hizo temblar las paredes. Adrián se apoyó contra el balcón, sin aire. ¿Qué fue eso? Niara lo miró con un brillo de tristeza. El principio del fin. Fuera, las dos lunas brillaban más intensas que nunca. Una blanca, la otra roja. Y en su resplandor, Adrián comprendió que su vínculo ya no era solo con una reina, sino con dos. Una de luz. Y otra de sombra. La noche de las lunas gemelas había despertado un poder que ni la reina más antigua del universo podía controlar. La mañana en Lizara amaneció con un cielo inusualmente oscuro. Las nubes metálicas flotaban bajas sobre las torres de cristal, reflejando luces rojizas que parecían presagiar guerra. Desde el balcón más alto del palacio espectral, Niara observaba la ciudad con expresión impenetrable. Sus ojos dorados estaban cansados, y el brillo natural de su piel había disminuido. La aparición de Naren la había perturbado más de lo que admitía, y el vínculo con Adrián se sentía diferente. Más denso, más vivo, más inestable. Él se acercó en silencio, cubierto con una túnica ligera que Niara le había dado la noche anterior. Ya no era el mismo hombre que había caído herido en el Coliseo. Sus movimientos eran más seguros, su respiración más profunda. Incluso su mirada parecía haber adquirido una profundidad nueva, como si en su interior convivieran dos fuegos opuestos. No has dormido, dijo Adrián, deteniéndose a su lado. Niara no apartó la vista del horizonte. No puedo. La mitad de mis pensamientos ya no me pertenecen. Desde que Naren volvió, siento sus emociones dentro de mí. Su ira, su deseo, y su fascinación por ti. Adrián guardó silencio un momento. Luego, suavemente, apoyó una mano sobre la baranda junto a la de ella. No sé qué soy en todo esto, Niara. Pero no quiero ser la causa de una guerra entre hermanas. La reina lo miró por fin. Sus ojos brillaban con un matiz de tristeza y determinación. Ya lo eres, aunque no lo quieras. Mi vínculo contigo la ha despertado. Eres la chispa que une lo que fue separado por los dioses. Naren no descansará hasta reclamarte, no porque te desee como hombre, sino porque te ve como el símbolo de lo que le fue arrebatado. ¿Y tú? Preguntó Adrián, dando un paso más cerca. ¿Qué soy para ti? Niara lo observó sin hablar, pero sus ojos lo decían todo. Había algo en esa mirada que no era solo poder, ni deber, ni gratitud. Era una mezcla peligrosa de amor y miedo. Eres mi salvación y mi condena, dijo por fin. El silencio se extendió entre ellos. Desde el suelo, las campanas del templo resonaron 3 veces, un sonido que solo se oía cuando los consejeros reales convocaban una reunión de emergencia. Niara suspiró. Debo ir. El consejo exigirá explicaciones sobre lo que ocurrió anoche. Adrián la tomó del brazo suavemente. No vayas sola. Ella giró la cabeza, sorprendida por la intensidad de su tono. No pueden verte, Adrián. Si saben que sigues vivo, si descubren lo que hice para salvarte, te ejecutarán y me destituirán del trono. Entonces déjame ir contigo en secreto. Déjame protegerte, aunque no pueda hablar. Durante unos segundos, Niara dudó. Finalmente, asintió. Quédate cerca, pero no digas una palabra. Si algo sale mal, huye. Prométemelo. No pienso huir de ti, respondió él con voz firme. Ella no insistió. Sabía que en el fondo, el humano hablaba en serio. La sala de los ecos era el corazón del poder en Lizara. Un círculo de columnas talladas con símbolos vivos, donde las voces de los ancestros se mezclaban con las de los gobernantes. Cuando Niara entró, todos los consejeros se inclinaron, aunque sus ojos la seguían con recelo. Adrián,
Oculto tras las sombras del corredor lateral, podía sentir la tensión. Majestad, dijo el alto orador Vaz, un ser de piel azul oscuro y ojos translúcidos. Se ha confirmado que una energía prohibida fue liberada anoche en el palacio. Algunos testigos aseguran haber visto una segunda reina. Niara se mantuvo serena. Los testigos mienten. Nadie más que yo puede portar la esencia real. ¿Entonces negarás la existencia de Nareen? Preguntó otro de los consejeros, un anciano de voz afilada. Los oráculos dicen que su energía fue sentida incluso desde los límites del sistema. Nareen murió hace 10 años, respondió Niara con calma. No permitiré que los miedos del pasado desestabilicen el presente. Los murmullos comenzaron a llenar la sala. Adrián, escondido entre los pilares, notó cómo el aire se cargaba de energía hostil. En ese momento, una brisa helada atravesó la cámara. Las luces de los cristales sagrados parpadearon. Y una risa femenina, suave y cruel, resonó desde todas las direcciones. Hermana, ¿por qué mientes? La voz de Nareen llenó el aire. ¿Por qué finges que no me sientes respirar dentro de ti? Los consejeros gritaron cuando la sombra tomó forma en el centro del salón. Nareen apareció, envuelta en un resplandor oscuro. Su belleza era idéntica a la de Niara, pero su presencia era abrumadora. Los guardias se arrodillaron instintivamente, incapaces de sostener su mirada. Niara avanzó con determinación. No eres bienvenida aquí. Nareen sonrió, mostrando un brillo de colmillos translúcidos. No vengo por el trono. Vengo por lo que compartimos. Y giró la mirada hacia Adrián. Él sintió como el vínculo se encendía en su pecho. Una ola de energía recorrió su cuerpo. El aire vibraba. Nareen levantó una mano, y en un instante lo atrajo hacia ella sin tocarlo. Niara gritó, pero ya era tarde, el humano estaba a pocos pasos de la gemela oscura. «Lo sientes, ¿verdad?», susurró Nareen, posando su mano en el pecho de Adrián. «La mitad de tu poder me pertenece. Tú no eres solo suyo. Eres nuestro». Adrián intentó apartarse, pero una fuerza invisible lo mantenía quieto. Su mente se llenó de imágenes, Nareen y Niara de niñas, riendo juntas bajo las lunas, luego, el fuego del ritual que las separó, el grito de Nareen antes de desaparecer. «No quiero esto», murmuró él con dificultad. «No quiero ser parte de su odio». Nareen lo miró con una expresión inesperada, tristeza. «No eres tú quien tiene elección, humano. Ya llevas mi marca dentro». Niara extendió su energía, intentando romper el contacto. Una explosión dorada llenó la sala, lanzando a todos hacia atrás. Cuando el resplandor se disipó, las dos hermanas estaban de pie, una frente a la otra, separadas solo por Adrián, que respiraba con esfuerzo. «Si insistes en quedarte con él, Nareen», dijo Niara, «tendremos que resolverlo como dictan las antiguas leyes». Nareen sonrió lentamente. «¿El desafío de las coronas? Pensé que ya habías olvidado ese rito». «No lo olvidé. Solo esperaba no tener que usarlo contra mi propia sangre». Adrián intentó intervenir, pero Niara lo detuvo con la mirada. «Quédate atrás. Esto es entre nosotras». El aire se partió con un rugido de energía cuando las dos reinas extendieron sus manos. Corrientes de luz y sombras se entrelazaron, creando un vórtice que hizo temblar los cimientos del palacio. Los consejeros huyeron despavoridos. Adrián, atrapado entre las fuerzas opuestas, sintió su cuerpo dividirse, parte de él quería correr hacia Niara, protegerla, la otra parte deseaba acercarse a Nareen, comprenderla. Los poderes chocaron en una explosión que iluminó todo Lizara. Desde el exterior, parecía que dos soles se enfrentaban en el cielo. Cuando la energía se disipó, las dos hermanas estaban arrodilladas, exhaustas, y Adrián se encontraba en el centro, ardiendo con una luz que no era ni dorada ni negra, sino blanca. Niara levantó la vista, con la voz apenas audible. «Adrián, ¿qué has hecho?». Él los miró a ambas, jadeando. «He hecho lo único que podía. No voy a elegir entre ustedes. Si estoy vinculado a las dos, entonces las dos vivirán a través de mí». Nareen se rió suavemente, aunque su mirada tenía un brillo de asombro. El humano ha decidido crear su propio destino. Y Niara, en lugar de responder con ira, lo miró con algo que nunca había mostrado ante nadie, rendición. «Entonces, que los dioses juzguen lo que acabas de comenzar». Fuera, las lunas gemelas brillaban de nuevo sobre el palacio. Una blanca, otra roja. Y entre ellas, por primera vez, apareció un tercer resplandor. El amanecer en Lizara llegó silencioso,
como si el planeta temiera despertar después de lo que había ocurrido. El aire olía a ozono y fuego, los cristales del palacio estaban agrietados y los campos de energía que protegían la capital parpadeaban débilmente. Nadie en el imperio recordaba una noche tan caótica desde las guerras del eclipse. Las dos reinas habían luchado frente a sus consejeros, y el mundo entero lo había sentido. En la cámara más alta, Adrián despertó con un grito ahogado. Su cuerpo ardía, la piel marcada por líneas brillantes que formaban un patrón en espiral sobre su pecho. Intentó ponerse de pie, pero un mareo lo obligó a apoyarse en una columna. A su alrededor, los muros respiraban. Literalmente. El palacio entero parecía vivo, latiendo con una energía que reconocía, la fusión de Niara y Nareen dentro de él. La puerta se abrió lentamente. Niara entró, envuelta en un manto de energía dorada. Su rostro mostraba cansancio, pero también una determinación implacable. Adrián trató de hablar, pero ella se acercó antes de que pudiera pronunciar palabra. No hables, le ordenó suavemente. No sabes lo que has hecho. Adrián alzó la vista, encontrando en sus ojos algo más que enojo. Había miedo. Un miedo que solo se ve en los que aman y no quieren perder. La salvé, dijo con voz ronca. A las dos. No podía permitir que se destruyeran. Niara lo miró por un largo instante. Luego, sin previo aviso, lo abrazó con fuerza. Su piel estaba caliente, casi quemaba. Nos has condenado, Adrián. Lo que hiciste cambió las leyes del cosmos. Ahora el vínculo no pertenece a una sola. Eres el equilibrio entre la luz y la sombra. Si mueres, ambas desapareceremos. Si una de nosotras te toca con intención de herirte, el universo se quebrará. Él la tomó de los brazos y la apartó apenas lo suficiente para mirarla a los ojos. Entonces tendremos que aprender a vivir con eso. Ella no respondió. Su respiración era irregular. El brillo de su piel temblaba. Adrián se dio cuenta de que estaba luchando por contener algo, una emoción o una energía que amenazaba con desbordarse. Niara. Ella lo interrumpió con un beso. No fue un gesto tierno, sino desesperado, lleno de fuego y dolor. La energía que compartían se encendió al instante. El aire se tornó dorado, las paredes vibraron, y el árbol de vida que alimentaba el palacio liberó un pulso que recorrió toda la ciudad. En ese momento, Nareen apareció en la puerta. Su expresión era una mezcla de ira, deseo y sorpresa. Así que elegiste, dijo con voz baja, tan fría como el filo de una cuchilla. Niara se separó de Adrián, pero el daño ya estaba hecho. El beso, cargado con la energía del vínculo, había provocado un desequilibrio. Nareen dio un paso dentro, y la temperatura del aire descendió varios grados. Su piel emitía un resplandor oscuro, como si absorbiera la luz que la rodeaba. No es lo que piensas, intentó decir Niara, pero Nareen levantó una mano y la detuvo. Calla. Puedo sentirlo. Lo compartiste conmigo también. Miró a Adrián, y sus ojos rojos centellaron. ¿La besaste porque la amas, o porque temías amarme a mí? Adrián se quedó sin palabras. La energía de ambas lo rodeaba, una cálida, otra helada. Dentro de él, el vínculo se agitaba como una tormenta. No sabía si su corazón latía por una o por las dos. Nareen avanzó lentamente hasta quedar frente a él. Extendió su mano y rozó su rostro. Su toque era distinto al de Niara, no ardía, sino que estremecía. Yo también quiero saber qué se siente. Lo besó. No con ternura, sino con hambre. El mundo pareció detenerse. Dos energías opuestas colisionaron dentro de Adrián. Las luces del techo explotaron, las columnas se agrietaron, y un rugido profundo resonó en las entrañas del planeta. Niara gritó su nombre, pero ya era tarde. Una ola de poder lo lanzó contra la pared. Cayó al suelo, jadeando. Entre las chispas y el humo, ambas reinas lo miraban desde extremos opuestos de la sala, brillando con fuerzas que amenazaban con destruirlo todo. Lo has dividido, susurró Niara con lágrimas doradas cayendo por su rostro. Has dividido su alma. Nareen sonrió con amargura. No. Lo he completado. Las puertas del salón se abrieron bruscamente. Una docena de guardias irrumpió, seguidos por el alto orador Bas. Al ver a las dos reinas juntas, los soldados cayeron de rodillas, aterrados. Por los dioses, gritó uno. La profecía del eclipse. Bas miró a Adrián, que yacía en el suelo envuelto en luz. El elegido humano, el que unirá a las dos mitades del trono. Niara lo miró, desconcertada. ¿Qué estás diciendo?
El orador se inclinó. Majestad, las escrituras antiguas lo predijeron. Cuando una reina se divida en dos y un forastero derrame su sangre por ella, el universo se equilibrará o arderá. Ese momento ha llegado. El silencio se volvió insoportable. Naren bajó la vista hacia Adrián. Entonces, él es la llave. Y la maldición, respondió Niara. Los guardias retrocedieron, sabiendo que estaban presenciando algo que superaba su comprensión. En ese instante, el cielo rugió. Las lunas gemelas se alinearon sobre el palacio, provocando una ráfaga de energía que atravesó los ventanales. Los rayos de luz, una blanca y otra roja, descendieron directamente sobre Adrián. Su cuerpo se arqueó. Su grito resonó como un trueno. Los símbolos de su pecho se encendieron con un brillo cegador, y por primera vez, Niara y Naren sintieron lo mismo, miedo absoluto. Cuando la luz se disipó, Adrián estaba de pie. Sus ojos ya no eran humanos. Uno brillaba dorado, el otro rojo. Ya no somos tres, dijo con voz profunda, que parecía venir de más de una boca. Somos uno. Las reinas retrocedieron un paso, impresionadas. Niara lo miró con un temblor en los labios. ¿Qué eres ahora? Soy el puente. El equilibrio que buscaban los dioses. Lo que ustedes dos no pudieron ser solas. Naren intentó acercarse, pero una barrera invisible la detuvo. Adrián la miró, y luego volvió la vista hacia Niara. Las amo a ambas, dijo con serenidad, pero su amor está destruyendo este mundo. Niara dio un paso hacia adelante, con lágrimas recorriendo su rostro. Entonces enséñanos a detenerlo. Adrián extendió las manos. Las dos reinas sintieron la llamada del vínculo y se aproximaron lentamente, sus energías fundiéndose en un remolino de luz y sombra. En el centro de la fusión, los tres se unieron por un instante que parecía eterno. Desde fuera, los habitantes de Lizara miraron al cielo y vieron cómo las lunas se convertían en una sola. El color del nuevo astro era indescriptible, una mezcla de blanco, dorado y rojo. El beso entre las dos reinas y el humano había dividido un imperio, pero también había dado nacimiento a algo que ninguna profecía pudo prever. En el silencio que siguió, el orador Vaz se arrodilló y murmuró con voz temblorosa. El tiempo de las coronas dobles ha terminado. Comienza la era del corazón trino. Y en ese amanecer, el destino de Lizara cambió para siempre. El resplandor de las lunas fusionadas aún bañaba el cielo cuando la ciudad comenzó a temblar. Las torres doradas vibraban, las calles se abrían en grietas que dejaban escapar una energía blanca y espesa, y las aguas del río sagrado se alzaban como si respiraran. Lizara, el mundo viviente, reaccionaba al cambio. El equilibrio se había roto, o quizás se había transformado en algo que la propia naturaleza no podía entender. Desde el balcón del palacio espectral, Niara observaba el caos con el corazón oprimido. Los súbditos huían despavoridos, los campos magnéticos se fracturaban, y los gritos de los sacerdotes se mezclaban con los lamentos de los oráculos. En lo alto del trono, Adrián permanecía inmóvil, rodeado de una esfera luminosa que giraba lentamente, alternando los colores dorado, rojo y blanco. Había pasado una noche desde el suceso en la cámara del beso. No había dormido, ni hablado, ni respirado de forma normal. Solo se mantenía allí, entre mundos, con las manos extendidas y los ojos cerrados, como si soportara un peso invisible. Niara lo miró con el alma desgarrada. Su energía se debilitaba. Cada vez que el humano contenía una nueva onda de desequilibrio, parte de su propia fuerza vital se desvanecía. Había salvado a las dos reinas, pero a costa de convertirse en algo que escapaba a toda comprensión. La puerta del salón se abrió con un rugido. Naren entró. Su presencia llenó la estancia como una ráfaga de viento helado. Su mirada estaba fija en él. Ya no había ira en sus ojos, solo angustia. Se está consumiendo, dijo con voz grave. Está usando el vínculo para contener el colapso del planeta. Niara giró hacia ella. Tú lo sabes. Eres parte del mismo lazo. Si lo suelta, Lizara muere. Y si no lo suelta, morirá él, respondió Naren, avanzando despacio. Ningún cuerpo puede sostener tanto poder. Niara apretó los dientes. Su instinto de reina le decía que debía proteger el mundo, pero su corazón de mujer no podía soportar la idea de perderlo. Caminó hasta Adrián y colocó una mano sobre la barrera de luz. El contacto la hizo estremecerse, sintió su mente, sus pensamientos, su dolor. En el interior del campo de energía, Adrián estaba atrapado entre dos realidades. Veía imágenes que no pertenecían a un solo tiempo. En una, el trono ardía. En otra,
Las dos reinas se fundían en una sola figura. En todas, su cuerpo era la llave. La energía fluía en oleadas, y cada vez que trataba de detenerla, sentía que una parte de sí mismo se desintegraba. Escuchó sus voces. Primero la de Niara, suave como el amanecer. No lo hagas solo, te necesitamos. Luego la de Nareen, más profunda, casi un susurro en su alma. Déjame entrar contigo. Déjame cargar parte de ese peso. Adrián abrió los ojos. El resplandor se intensificó. Las vio a ambas, de pie frente a él, con lágrimas que brillaban en la penumbra. Extendió sus manos hacia ellas. Si vienen, no habrá regreso, dijo con voz entrecortada. No sé qué seremos después. Lo que debamos ser, respondieron las dos al unísono. Sin dudarlo, dieron un paso dentro del campo. La luz las envolvió, y el suelo desapareció bajo sus pies. El mundo se desvaneció. Flotaban en un espacio sin forma. No había arriba ni abajo, ni tiempo, ni aire. Solo una inmensidad de energía pura. En el centro, Adrián sostenía sus manos, una a cada lado. La fusión del vínculo ardía con una intensidad que sobrepasaba cualquier comprensión. Esto es el corazón del vínculo, susurró Niara. Aquí no existen las coronas, ni el trono, ni la guerra. Solo nosotros. Nareen observó a su hermana con una mezcla de dolor y cariño. Nos pasamos la vida separadas. Luchando por el poder, por la aprobación de los ancianos, por sobrevivir a los rituales. Todo para terminar aquí, unidas por un humano que ni siquiera pertenece a nuestro mundo. Pertenece ahora, dijo Adrián con voz tranquila. Porque ustedes lo eligieron. Y yo las elegí a las dos. El resplandor aumentó hasta que no pudieron verse. Las tres energías comenzaron a fundirse. Sus recuerdos, sus emociones y sus almas se entrelazaron. Adrián sintió el amor puro de Niara, la fuerza de su compasión, su deseo de proteger. Luego, sintió la pasión contenida de Nareen, su fuego, su sed de libertad, su anhelo de redención. Y ambas lo envolvieron por completo. Cuando la luz alcanzó su punto máximo, Lizara dejó de temblar. Los cielos se abrieron. Las nubes se disiparon y un resplandor nuevo cubrió el planeta. En la ciudad, los ciudadanos miraban al cielo. Las lunas, antes separadas, se habían unido en una sola esfera luminosa. Un nuevo astro nacía. Los oráculos cayeron de rodillas, incapaces de pronunciar palabra. El río volvió a fluir, las grietas se cerraron y el aire volvió a oler a vida. En lo alto del palacio, la esfera de energía desapareció. En su lugar, tres cuerpos yacían sobre el suelo, entrelazados. Niara respiraba débilmente. Nareen tenía los ojos cerrados, su piel más pálida que nunca. Adrián, en el centro, permanecía inmóvil, pero su pecho subía y bajaba con un ritmo pausado, tranquilo. La primera en moverse fue Niara. Se incorporó lentamente, con el cabello pegado al rostro. ¿Adrián? Él abrió los ojos. Su mirada era serena, humana, y al mismo tiempo infinitamente profunda. Estoy aquí. Nareen despertó segundos después. Su respiración era débil, pero sonreía. Nos has unido, en cuerpo y alma. Adrián los observó con ternura. No quería ser rey ni dios. Solo quería salvarlas. Pero ahora somos parte uno del otro. Niara apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo su pulso firme. Y lo hiciste. Lizara vive. Nareen miró al cielo, donde el nuevo astro brillaba. Y con ella, el imperio renacerá. Pero algo en el aire cambió. Adrián sintió una presión en el pecho. Sabía lo que estaba ocurriendo. El equilibrio exigía un precio final. Las dos reinas podían coexistir gracias a él, pero no mientras siguiera en el plano mortal. Se incorporó despacio y tomó las manos de ambas. El vínculo necesita cerrar el ciclo. Si me quedo, la energía volverá a crecer hasta destruirlo todo. Si me voy, ustedes vivirán. Niara negó con desesperación. No. No puedes dejarnos. No después de todo esto. Nareen se arrodilló frente a él, sujetándolo con fuerza. Compartimos tu alma. Si te vas, no seremos completas. Adrián sonrió con dulzura. Lo serán, porque ya están unidas. Y aunque mi cuerpo se apague, lo que somos no puede desaparecer. Está en ustedes, en Lizara, en el nuevo sol. Niara lo abrazó con todas sus fuerzas. No te olvidaré. No podrás, susurró él. Porque viviré en ambas. Una luz blanca comenzó a envolverlo. Su piel se volvió transparente,
su cuerpo un haz de energía pura. Nareen lloraba en silencio, sosteniendo su rostro. Te encontraré, donde sea que estés. Lo sé, respondió él, y su voz sonó en sus mentes más que en el aire. Y cuando las dos vuelvan a mirarse sin odio, yo estaré ahí. Su figura se disolvió lentamente, hasta convertirse en un punto de luz que ascendió hacia el cielo. Las reinas lo siguieron con la mirada hasta que desapareció en el resplandor del nuevo astro. Durante un largo rato, ninguna habló. Solo escuchaban el sonido del viento, que ahora soplaba limpio, sereno, sin amenaza. Niara tomó la mano de su hermana. Él cumplió su destino. Ahora nos toca a nosotras. Nareen asintió. Reinaré contigo, no sobre ti. Por él. Y juntas, miraron al cielo donde una nueva luna brillaba con 3 colores, el dorado de Niara, el rojo de Nareen y el blanco del hombre que las había unido. Lizara respiró en paz por primera vez en siglos. El sacrificio estaba completo. El corazón trino seguía latiendo, más allá del tiempo, más allá de los mundos. Habían pasado 40 días desde la desaparición de Adrián. En Lizara, el tiempo parecía haberse detenido, suspendido entre el duelo y la renovación. Las calles ya no temblaban, las aguas del río sagrado volvían a reflejar los rayos del nuevo astro, y los campos cristalinos florecían con una energía diferente, más cálida, más humana. Los oráculos hablaban de un renacimiento, de una era marcada por la unión de 2 almas que antes habían estado destinadas a destruirse. Niara y Nareen caminaban juntas entre los restos del antiguo templo de las coronas. Donde antes había tronos dorados enfrentados, ahora solo quedaba una vasta plataforma cubierta de luz blanca. Las 2 hermanas vestían ropajes simples, sin joyas ni símbolos reales. Habían abdicado del poder absoluto, eligiendo gobernar de una nueva forma, juntas, pero sin trono, como guardianas y no como diosas. El aire era suave, casi sagrado. Niara se detuvo en el centro de la sala y cerró los ojos. Podía sentirlo. Adrián. No como una voz, sino como un pulso constante dentro de su pecho. Una respiración compartida. A veces lo escuchaba reír en sus sueños, otras veces lo sentía mirarla cuando alzaba la vista al nuevo sol. Sigue aquí, murmuró. Nareen, de pie junto a ella, asintió. Su expresión era más serena que nunca. Los ojos rojos que antes parecían llamas ahora brillaban con una luz más tranquila, más cálida. Lo sé. Lo siento también. Está en el aire, en la tierra, en nosotras. Niara giró para observarla. Nunca creí que podríamos convivir así. No después de todo lo que pasó entre nosotras. Nareen sonrió con una ternura que sorprendió a su hermana. Tampoco yo. Pero él nos cambió. Nos hizo recordar lo que éramos antes de los dioses, antes de las leyes, cuando solo éramos 2 almas gemelas buscando sobrevivir. El silencio las envolvió. Solo el canto de las aves del jardín celeste se oía en la distancia. De pronto, una ráfaga de viento cálido recorrió el templo. Las velas que Niara había encendido se encendieron con fuerza, y una voz resonó, suave, casi como un pensamiento compartido. No quiero que me lloren. Quiero que vivan. Niara se llevó una mano al corazón, temblando. Es él, susurró. Nareen cerró los ojos, sonriendo con lágrimas. Siempre dije que no podría quedarse quieto ni en la muerte. Las 2 rieron suavemente, pero la risa se quebró en nostalgia. Niara se arrodilló frente a la fuente central, donde el agua formaba un remolino que reflejaba los 3 colores del nuevo sol. Si aún puedes oírme, si aún sientes esto, te prometo que protegeré lo que creamos. No como una reina, como una mujer. El agua comenzó a brillar. Una figura luminosa se formó sobre la superficie, el reflejo de Adrián. No tenía cuerpo, pero sus ojos eran inconfundibles. No necesito promesas, dijo con voz serena. Solo que no olviden lo que fuimos. Nareen dio un paso adelante, con la respiración contenida. No podríamos, aunque quisiéramos. Estás en cada latido. La figura sonrió. Entonces mi sacrificio valió la pena. El reflejo se desvaneció lentamente, dejando atrás un silencio reverente. Días después, las 2 reinas regresaron a la ciudad capital. Los habitantes las recibieron sin temor ni ceremonia. Había respeto, pero también cercanía. Ya no eran figuras inalcanzables, sino símbolos de algo que el pueblo entendía, la reconciliación. Los niños corrían bajo el nuevo sol, jugando con fragmentos de cristal que brillaban en 3 colores. Los templos ya no hablaban de castigos divinos, sino de unión, de equilibrio. Las antiguas casas nobles fueron disueltas,
y en su lugar surgieron los consejos del pueblo, donde las decisiones se tomaban en conjunto con las reinas. Niara y Nareen presidían esas reuniones con calma. Donde antes había competencia, ahora había complicidad. A veces bastaba una mirada para que la otra entendiera lo que debía decir. Era como si la mente de Adrián aún mediara entre ellas, guiándolas con la misma sabiduría que mostró en vida. Una tarde, mientras el consejo deliberaba sobre el destino de los sistemas exteriores, Niara se detuvo un instante y observó a Nareen hablar con pasión. La escuchó defender la libertad de los mundos menores, recordando cómo el poder absoluto había destruido su infancia. En ese momento, Niara sintió un calor en el pecho. La voz de Adrián resonó una vez más. ¿Ves lo que ha hecho el amor? No era una debilidad. Era la fuerza que Lizara necesitaba. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Sigues enseñándome, incluso ahora. Al caer la noche, ambas hermanas caminaron juntas hasta el mirador del infinito, el lugar donde Adrián había desaparecido. El viento soplaba suave y cálido, y las estrellas se reflejaban en la superficie del río que rodeaba la capital. ¿Crees que algún día volverá?, preguntó Niara, con voz baja. Nareen la miró de reojo, pensativa. Tal vez no como lo conocimos. Pero cuando el equilibrio se rompa, cuando la oscuridad regrese, su alma sabrá dónde encontrarnos. Él es el guardián del ciclo. Niara respiró hondo. A veces sueño con él. En esos sueños, no es un guerrero ni un mártir. Es solo él, riendo, mirándome con esos ojos que parecían ver más allá del miedo. Yo también sueño con él, admitió Nareen. A veces siento su mano en mi espalda cuando duermo, o escucho su respiración en el viento. Supongo que no se ha ido. Solo cambió de forma. Ambas permanecieron en silencio. El cielo se tiñó de tonos dorados y rojos, y el nuevo astro ascendió con suavidad. Su luz bañó los rostros de las hermanas, haciéndolas brillar como si fueran una sola figura. Entonces, sin hablar, un pensamiento compartido surgió entre las dos. Dos reinas, un guerrero. Tres corazones unidos más allá del tiempo. El eco de esas palabras se extendió como un suspiro por todo Lizara. Al día siguiente, los oráculos reunidos en el nuevo templo del Sol Trino proclamaron una visión. Dijeron que, en los confines del universo, una estrella desconocida había nacido. No era natural, ni divina, sino el resultado del alma de un humano que se convirtió en puente entre dos mundos. A esa estrella la llamaron Corazón de Lizara. Y cada vez que las reinas levantaban la vista hacia ella, sentían que Adrián las observaba desde allí, cuidando su mundo, su amor y su legado. La historia del humano que tomó 5 cuchillas por amor se convirtió en leyenda. Una que los niños aprendían no para temer, sino para recordar que incluso en el universo más vasto, el amor podía cambiar la forma del destino. Niara y Nareen se retiraron esa noche a los jardines de cristal. Sentadas juntas bajo el brillo de su nuevo sol, guardaron silencio. No había más guerras, ni más dudas, solo una certeza compartida. El sacrificio no había sido una pérdida, sino un principio. Cuando el viento sopló entre las flores luminosas, ambas escucharon una última vez la voz que había unido sus corazones. No luchen más. Vivan. Que el amor que me unió a ustedes siga guiando cada paso que den. Y así lo hicieron. Desde entonces, Lizara fue conocida como el mundo del corazón trino, donde dos reinas gobernaban en armonía y un guerrero invisible velaba por ellas, más allá del tiempo, más allá de las estrellas. El equilibrio había sido restaurado, y el amor, convertido en ley eterna. 1000 años habían pasado desde el sacrificio de Adrián, y Lizara se había convertido en el corazón espiritual de la galaxia. Su luz guiaba a civilizaciones enteras, su historia era contada en todos los idiomas conocidos, y su nuevo sol, el corazón de Lizara, iluminaba los mundos cercanos como símbolo de unidad. Las antiguas guerras, las divisiones entre razas y las jerarquías de sangre habían quedado en el pasado. En su lugar, reinaba un equilibrio que parecía eterno. Pero en el universo, nada es eterno. Desde los límites más oscuros del espacio, una sombra comenzó a moverse. No era un ejército ni una flota. Era algo más antiguo que las estrellas, una conciencia que había observado en silencio durante milenios. Esa entidad, conocida en los registros antiguos como la disonancia, había sobrevivido a la destrucción de civilizaciones enteras, alimentándose del miedo y la ambición de los mundos vivos. Y ahora había despertado, atraída por la pureza del corazón trino. En Lizara, los cielos comenzaron a teñirse de un tono gris metálico. Los templos resonaron con vibraciones profundas, y las aguas sagradas se agitaron con un rugido que no era de este mundo.
Los oráculos corrieron hacia el palacio de las reinas eternas, donde los descendientes de Niara y Nareen gobernaban en armonía desde hacía generaciones. La actual soberana, reina Selara, descendiente directa de ambas, era una mujer de presencia imponente. Su cabello blanco brillaba bajo el sol trino, y sus ojos, uno dorado y otro rojo, reflejaban el legado de su linaje. Cuando escuchó las noticias, supo de inmediato lo que significaban. La sombra vuelve, dijo con voz firme. Ha sentido la luz de Adrián, y viene a devorarla. El consejo del pueblo se reunió en urgencia. Algunos propusieron evacuar los mundos más cercanos, otros, reconstruir las antiguas armas que una vez protegieron al imperio. Pero Selara se negó. Lysara no luchará con odio ni destrucción. No es lo que él nos enseñó. El corazón trino no puede ser defendido con miedo, sino con unión. Esa noche, Selara subió sola hasta el mirador del infinito, el mismo lugar donde Adrián había desaparecido siglos atrás. Se arrodilló y cerró los ojos. El viento cálido acarició su rostro, y una luz blanca comenzó a formarse frente a ella. Era suave, palpitante, familiar. ¿Por qué lloras, hija de mis hijas? Dijo una voz que provenía de todas partes y de ninguna. Selara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Eres tú? Susurró. El humano del que hablan las canciones, el que unió a las dos reinas. La luz vibró con dulzura. No soy carne ni sombra. Soy el eco de lo que una vez fui. Pero mi esencia aún fluye por Lysara. Y siento la amenaza. Selara alzó la vista. La disonancia se acerca. No tenemos cómo detenerla sin volver a la violencia. Sí lo tienen, respondió la voz. Tienen lo que yo dejé. La joven reina frunció el ceño. ¿Tu poder? No, dijo Adrián, su voz ahora más clara. Mi amor. El suelo comenzó a brillar bajo sus pies. Líneas de energía se extendieron desde el mirador, recorriendo toda la ciudad como raíces vivas. Las antiguas estatuas de Niara y Nareen, en los jardines del palacio, se encendieron con una luz dorada y roja. Y desde ellas emergieron dos figuras translúcidas, hermosas y majestuosas. Niara y Nareen, las reinas originales, habían despertado. Selara cayó de rodillas ante ellas. Madres fundadoras, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Niara se inclinó y colocó una mano sobre su cabeza. No llores, pequeña. No despertamos para gobernar, sino para proteger. Nareen sonrió con esa mezcla de fuerza y ternura que aún conservaba siglos después. Y para recordar que el amor nunca muere, solo cambia de forma. Las tres miraron al cielo, donde una grieta oscura se abría lentamente. De ella surgía un rumor, una voz distorsionada que repetía palabras sin sentido. Era la disonancia, el eco del odio antiguo, la antítesis del equilibrio. El aire se volvió denso, el suelo tembló, y el nuevo sol pareció palidecer. Niara levantó las manos, generando una barrera de energía dorada que cubrió la ciudad. Nareen extendió su fuerza, creando un anillo de fuego rojo que rodeó el planeta entero. Pero no era suficiente. Selara miró al cielo con determinación. Si el amor los unió una vez, puede hacerlo de nuevo. Sin dudar, colocó sus manos sobre el suelo. Desde su pecho emanó una luz blanca, pura, que se elevó hacia el cielo. La energía de las tres, dorada, roja y blanca, se fusionó en un solo haz que atravesó la atmósfera y chocó contra la grieta. El impacto resonó en todo el sistema. La oscuridad rugió, pero la luz no cedió. Entonces, una figura apareció entre las nubes. Era él. Adrián. No como espíritu ni sombra, sino con forma, como si el universo lo hubiese recreado con la esencia del amor que lo mantenía vivo en cada rincón de Lysara. Su cuerpo brillaba con los tres colores, su mirada era humana, pero su presencia era divina. No más destrucción, dijo con voz profunda que hizo temblar la tierra. Este mundo no volverá a caer en el odio. Extendió sus brazos y la energía de las tres se canalizó a través de él. La disonancia gritó, un sonido que hizo estremecer las estrellas, y se disolvió en 1.000.000 de fragmentos que el viento llevó lejos, más allá del alcance del tiempo. Cuando la calma regresó, Adrián descendió lentamente. Selara, Niara y Nareen lo esperaban. Las tres lo miraban con asombro y lágrimas. Él sonrió, con esa misma sonrisa que 1000 años antes había conquistado a dos reinas. Parece que el universo aún necesitaba una última lección. Niara lo abrazó con fuerza. Volviste. Nunca me fui, respondió él, acariciando su rostro.
Solo los esperaba a todos para recordarles lo que somos capaces de ser cuando amamos sin miedo. Naren lo tomó de la mano. Entonces quédate. Esta vez, quédate. Adrián asintió. Ya no hay nada que me impida hacerlo. Lizara está completa. Celara sonrió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. El corazón trino está otra vez unido. Esa noche, el cielo se llenó de luces. No eran armas ni explosiones, sino fuegos de energía pura que danzaban sobre el planeta como auroras infinitas. El nuevo sol brilló más que nunca, y su resplandor se expandió por la galaxia, tocando otros mundos, despertando en ellos la memoria del amor que podía salvarlos. Adrián caminó junto a Niara y Naren por los jardines del palacio. Los tres se detuvieron frente al árbol de la vida, que ahora resplandecía con hojas blancas y raíces doradas y rojas. Nunca imaginé que un simple humano podría ser recordado así, dijo él con voz baja. Niara apoyó la cabeza en su hombro. No fuiste un simple humano. Fuiste el puente entre lo imposible y lo eterno. Naren, con una sonrisa traviesa, añadió. Y el único que pudo amar a dos reinas sin morir en el intento. Los tres rieron suavemente. Adrián las miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Ahora entiendo. El amor no es solo lo que sentimos, sino lo que dejamos en los demás. Yo los amé, y por eso Lizara vivió. Niara entrelazó sus dedos con los suyos. Y vivirá mientras el universo recuerde esa verdad. El viento sopló entre las flores de cristal, esparciendo destellos de luz que se perdieron en el cielo. Las tres lunas se alinearon una vez más, y el corazón de Lizara latió con fuerza, como si celebrara el regreso de su guardián. Esa noche, bajo las estrellas, el mundo entero soñó con paz. Las guerras cesaron en los sistemas vecinos, las antiguas razas volvieron a comerciar y construir juntas, y en los templos se alzaron nuevas canciones que hablaban no de dioses, sino de amor y redención. Adrián permaneció en Lizara, junto a Niara y Naren, recorriendo los mundos unidos bajo su luz. Y con el paso de los siglos, su historia dejó de ser un mito para convertirse en la base de una nueva civilización, una que comprendió que el amor, cuando es verdadero, no conoce muerte, tiempo ni frontera. El universo siguió su curso, pero Lizara se mantuvo en calma, iluminada por tres soles y protegida por tres corazones. Así terminó la historia del humano que tomó 5 cuchillas por amor, que unió a 2 reinas y que salvó a todo un mundo con un solo sentimiento. Y así comenzó una eternidad de paz. Fin.